And looking forward to what the Lord has for us tonight. Y estoy emocionado de ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. I think the Lord likes it when we come before Him with expectation. Yo creo que al Señor le gusta cuando venimos delante de Él con expectativas. What do you think? ¿Qué cree usted? He's a good Father, Él es un buen padre and He gives good gifts. y Él da buenos dones. And so when we come, us having an expectation for God to do what He wants in our heart and life, it's completely reasonable, biblical. Entonces cuando venimos a Él y queremos que Él nos muestre qué es lo que tiene para nuestra vida y nuestro corazón, es completamente razonable y es bíblico. So I hope you have an expectation. Entonces yo espero que usted tenga expectativas. Let's go to the Lord. in Vamos prayer. a ir al Señor en oración. Father, we come before you, Padre, venimos delante de ti. and we have just been reminded of your character and your nature and the good things that you do. Hemos sido recordados de tu carácter, tu naturaleza y las cosas buenas que tú haces. We love the worship that you allow us to participate in. Señor, nos encanta la adoración que nos has permitido ser parte. We know that it is for you, it's for your glory, it's to declare your worth. Sabemos que es por ti, para ti, es por tu gloria y para declarar tu valor. But Lord, we so enjoy it. Pero Señor, lo disfrutamos muchísimo. It's so beneficial for us. Es tan beneficioso para nosotros. And so, Lord, we want to set our eyes upon you tonight. Entonces, Señor, queremos poner nuestros ojos sobre ti en esta noche. We want to have expectation upon you, Queremos tener expectativas sobre ti, the living God, el Dios viviente, who declared that we could call upon you in prayer and that you would answer. quien ha declarado que podemos venir a ti en oración y que tú vas a responder. The God who said you're not like the dumb idols. El Dios que ha dicho que no eres como los ídolos tontos. Your ears hear, Tus oídos oyen, your eyes see, tus ojos ven your mouth speaks. y tu boca habla. And so, Lord, we ask that you would work and move in our midst tonight. Que Dios pedimos que tú trabajes y te muevas en medio de nosotros en esta noche. Lord, we need you Señor, te necesitamos a and ti, no one else. a nadie más. And we confess, Lord, Y confesamos, Señor, that to live this life que vivir esta vida and to be faithful servants, y ser siervos fieles, we need all that you have. para vivirla necesitamos todo lo que tú tienes. So, Lord, our expectation is upon you. Señor, nuestra expectativa está sobre ti. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. How many of you like controversial subjects? ¿A cuántos de ustedes les gustan los temas controversiales? Okay, well, most of you came to the wrong study then. Entonces, la mayoría de ustedes vinieron al estudio equivocado. This is what we're going to talk about tonight is the work of the Spirit in the life of the believer. De lo que vamos a hablar en esta noche es de la obra del Espíritu en la vida del creyente. And in the church, the universal church, Y en la iglesia, y con eso quiero decir la iglesia universal, some believers have taken up have different understandings about this topic. diferentes creyentes tienen entendimiento diferente acerca de este tema. And it's my belief Y es mi creencia that one of the major problems, if not the only problem that surrounds this issue, que uno de los mayores problemas, y no el único problema que está alrededor de este tema, is just letting the Bible speak. es dejar que la Biblia hable. That's all we have. Eso es todo lo que tenemos. All we have is the Bible. Lo único que tenemos es la Biblia. So your tradition, my tradition, her tradition, their tradition, Así que su tradición, mi tradición, la tradición de ella o la tradición de los demás, if it contradicts the Word of God, si contradice la palabra de Dios, it's got to go. usted tiene que ir. I've got to change. Yo tengo que cambiar. I must kneel before the Word of God. Yo tengo que arrodillarme ante la palabra de Dios. And statements like I think and I feel, Y frases como yo creo o yo siento, they really don't have a place. no tienen ningún lugar. What we say is, what does the Word of God say? Lo que tenemos que decir es qué es lo que dice la palabra de Dios. And that is the final arbitrator. Y ese es el árbitro final.
Turn to Luke chapter 11. Vamos a Lucas, capítulo 11. We're going to look at a lot of verses tonight. Vamos a estar viendo muchos versículos en esta noche. And why don't we read verses 9 through 13? Vamos a leer los versículos 9 al 13. Lucas 11, 9 al 13 dice: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le piden un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? When Jesus gives this promise, Cuando Jesús da esta promesa, it's one of the broadest and most generous promises in all of Scripture. es una de las promesas más amplias y más generales en toda la Escritura. Ask, seek, knock, and you're going to find. Busque, pida, llame y usted va a encontrar. I'm not going to hold back. Yo no voy a retener nada. And then he goes into an illustration. Y luego él da una ilustración He just talks about family life. y habla de la vida familiar. And if your son comes to you and he asks for some food, are you going to give him a snake or a scorpion? Si su hijo viene y le pide comida, ¿usted le va a dar una serpiente o un escorpión? It's meant to be a little bit humorous. Y la realidad de esto es que él quería que fuera algo humorístico. Of course not. Por supuesto que no. No, I wouldn't do that. No, yo no haría eso. Well, if you wouldn't do that, Ahora, si usted no haría eso, and your heavenly Father is better than you, y tu Padre Celestial es mejor que usted, then you can expect that He's going to give good stuff to you when you pray. entonces usted puede esperar que Él le dé buenas cosas cuando usted ora. And He gets very specific about what He will give there in verse 13. Y Él se pone muy específico acerca de lo que el Padre va a dar ahí en el versículo He 13. zeroes the petition down to the ministry of the Holy Spirit. Él reduce la petición al ministerio del Espíritu Santo. The Father will give the Holy Spirit to them that ask, He says. El Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, dice Jesús. And it is the ministry of the Holy Spirit that the Church of Jesus Christ is so in need of. Y es el ministerio del Espíritu Santo lo que la iglesia de Cristo Jesús está necesitando tanto. In Matthew 28, when Jesus gives the Great Commission, Mateo 28, cuando Jesús da la gran comisión, He says, I want you to go into the entire earth, Él dice, quiero que vayan a toda la tierra, to all the nations, and I want you to preach. a todas las naciones y quiero que prediquen. Preach in my name. Prediquen en mi nombre. And in 2 Corinthians 5, verses 20 and 21, En 2 de Corintios 5, versículos 20 y 21, we find out we are ambassadors. nos damos cuenta que somos embajadores. And we are the ones whom God is pleading through today to the world, saying, be reconciled. Y nosotros somos aquellos a través de los cuales Dios le está rogando al mundo hoy, diciéndole que tienen que reconciliarse. This is our privilege. Este es nuestro privilegio. This is our responsibility. Esta es nuestra responsabilidad. Is to go to this entire planet and preach the gospel. Es ir a todo este planeta y predicar el Evangelio. Every tribe, tongue, and nation. Toda tribu, nación y lengua It's our job. es nuestro trabajo. It's not their job. No es el trabajo de ellos, It's not the government's job. no es el trabajo del gobierno. Do you have any confidence that the government of Costa Rica is going to pick up the job of evangelizing the world? ¿Usted tiene alguna confianza de que el gobierno de Costa Rica va a agarrar el trabajo de evangelizar al mundo? I can tell you I have zero expectation that the government in the United States is going to take up the preaching of the gospel around the world. Yo les puedo decir que yo tengo cero expectativas de que el gobierno de Estados Unidos va a tomar el trabajo de predicar el Evangelio. I think we're probably we're closer to them actually wanting to shut us down than help us. Yo creo que estamos mucho más cerca de que ellos nos cierren a que nos ayuden. It's the church. Es la iglesia, It's us. somos nosotros. I mean, look around the room. No, look around the room. Ve alrededor del salón, vuelva a ver alrededor del salón. This is all we got. Eso es todo lo que tenemos, This is all we have. es todo lo que tenemos. We need the power of God to be upon our life. Necesitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas. What if we started a sign-up sheet right now?
¿Qué tal si comenzáramos a levantar una lista justo en este momento? Okay, so we're going to start off with Nepal. Who wants to go to Nepal? Okay, vamos a comenzar con Nepal. ¿Quién quiere ir Who's a going to go Nepal? start a church in Nepal? ¿Quién va a ir a Anybody? comenzar All right, una we got iglesia en Nepal. Nepal? McKays are going to Nepal. Okay, los McKay van para Nepal. Okay, how about who wants to go to the Congo? Okay, ¿quién quiere ir al Congo? Oh, you want to go? We got a problem here. Creo que acá tenemos un problema. Jose, we need you to do some marriage counseling here. O sea, hay que hacer una consejería matrimonial acá. Okay. I mean, could you imagine if we just started going around the room and drawing it up like that? ¿Usted se imagina si comenzáramos a través del salón y empezáramos a levantar una lista así? Do you think you would start to get maybe some sweaty palms? ¿Usted cree que tal vez a algunos les comenzarían a sudar las manos? A little nervous? Tal vez se pondrían un poco nerviosos. Like, okay, we're all going tomorrow. Ok, nos vamos todos mañana. What? ¿Qué? You would feel the need for the power of the Holy Spirit in your life. Usted necesita sentir la necesidad del Espíritu por el Espíritu Santo en su vida. Turn with me over to Acts chapter 2. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. In Acts chapter 2, we see Y en Hechos, capítulo 2, vemos the Father answer this prayer. que el Padre responde esta petición. He has his disciples waiting in Jerusalem. Él tiene a sus discípulos esperando en Jerusalén. He says, before you go down into the nations, Y Él les dice, antes de que vayan a las naciones, wait in Jerusalem esperen en Jerusalén until you receive the power of the Holy Spirit. hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. You can find that in Luke 24:49 Se puede encontrar eso en Lucas 24:49 and in Acts 1:8. y en Hechos 1:8. Wait for the power. Él dice, esperen por el poder. Jesus has said, if you ask for the Father, He will give you the Holy Spirit. Jesús había dicho, si usted se lo pide al Padre, Él le va a dar el Espíritu Santo. He's told them to go into Jerusalem and wait for the Holy Spirit. Y ahora Él les está diciendo que vayan a Jerusalén y que esperen por el Espíritu Santo. The disciples and the 120 that are gathered waiting in Jerusalem in the upper room is them asking. Los discípulos y los 120 que están con ellos esperando en ese aposento alto en Jerusalén están ahí pidiendo. We don't read the petition in chapter 2, Nosotros no leemos cuál es la petición en el capítulo 2, but we know why they're there in chapter 2. pero sí sabemos por qué están ahí en el capítulo 2. They are there to receive the power of the Holy Spirit so they can go out. Ellos están ahí para recibir el poder del Espíritu Santo y después poder salir. So the Lord has said, if you ask, I will give. Entonces el Señor dice, si ustedes piden, yo les voy a dar. And so let's read verses 1 through 4 of chapter 2. Así que vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. And just in verse 4, you have the equivalent of the word filled, or is it baptism? Filled, okay. You know, when we start talking about the baptism with the Holy Spirit, Ahora, cuando comenzamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, one of the things that makes it, I think, that adds to some of the controversy creo que una de las cosas que añade a toda esta controversia is the use of terms. es el uso de términos. In Mark chapter 1, verses 6 through 8, we find out that Jesus is going to baptize us with the Holy Spirit. En Marcos 1, versículos 6 al 8, encontramos que Jesús nos va a bautizar a nosotros con el Espíritu Santo. And when they are baptized with the Holy Spirit here in chapter 2, Y cuando ellos son bautizados con el Espíritu Santo acá en el capítulo 2, Luke, who's writing Acts, says they were filled. Lucas, quien está escribiendo el libro de Hechos, dice que ellos fueron llenos. And then later on, it's called the promise of the Father in this chapter. Y más adelante él hace referencia a la promesa del Padre acá en este capítulo. We see that in verse 33. Vemos eso en el versículo 33. It says, therefore, being exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. Dice así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
And then in verse 38, it's called the gift of the Holy Spirit. Y luego en el versículo 38 le llama el don del Espíritu Santo. The promise of the Holy Spirit, La promesa del Espíritu Santo, the gift of the Holy Spirit, el don del Espíritu Santo, being filled with the Spirit, ser lleno del Espíritu, baptism with the Spirit. bautizado con el Espíritu. So what this teaches us, Entonces lo que esto nos enseña, we've got to pay attention to the context of where these words are being used to properly interpret it. es que tenemos que poner atención al contexto de dónde se usan estas palabras para poder interpretarlas apropiadamente. But this is what God wants to do for His church. Pero esto es lo que Dios quiere hacer por su iglesia. He wants us to be filled with power. Él quiere que seamos llenos de poder. Now, what do you do with this power? Ahora, ¿qué es lo que usted hace con este poder? Well, you sit around in church and you have wild services? Is that the purpose of the power? ¿Va a estar usted sentado alrededor de la iglesia y tener servicios salvajes? ¿Ese es el propósito del poder? That's not the purpose. No, ese no es el propósito. The power is so that you will be what? El poder es para que usted sea ¿qué? Witnesses. Testigo. The power of the Holy Spirit is to get the church out into the world. El poder del Espíritu Santo es para hacer que la iglesia salga al mundo. The power of the Holy Spirit isn't so we can sit around and say, that was a cool service. El poder del Espíritu Santo no es para que podamos estar acá sentados y digamos qué chido estuvo ese servicio. Don't get me wrong. No me malinterprete. When the power of the Spirit comes upon your life, it is amazing. Cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre su vida, es increíble. Anything that God does in my life is amazing. Cualquier cosa que Dios haga en mi vida es increíble. But it's not for that purpose. Pero no es por ese propósito. And what we see happening Y lo que vemos que sucede, in verses 5 through 13 of chapter 2, we see all these nations that are hearing them speaking in tongues in the upper room. en los versículos 5 al 13, vemos a todas estas naciones que están viéndolos a ellos hablar en lenguas en el aposento alto. Some are amazed in verse 12, Algunos están sorprendidos, maravillados en el versículo 12, and they're asking questions. What's going on? How could they be speaking in these languages? y están haciendo preguntas. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo es posible que estén hablando en estos idiomas? And then others were mocking. Y otros se estaban burlando. Said, oh, they're drunk, Decían que están borrachos. which I think is a really crazy idea. Y yo creo que esa es una idea loquísima. Because when a person gets drunk, they make less sense, right? You can barely understand them. Porque cuando una persona está borracha, todavía hace menos sentido lo que dice. Usted si acaso le puede entender. People don't get drunk and learn foreign languages. La gente no se emborracha y aprende un idioma extranjero. This is a work of God. Esto es una obra de Dios. And so Peter in verse 14 says, well, let me explain to you what's going on. Entonces Pedro en el versículo 14 dice, déjeme que le explique qué es lo que está pasando. Verse 15, they're not drunk. Versículo 15, ellos no están borrachos. But verse 16 says, but this is what was spoken by the prophet Joel. Pero el versículo 16 dice, porque esto es lo que fue dicho por el profeta Would you read Joel. verses 17 and 18 for me? Vamos a leer versículos 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. He says, this is exactly what the prophet said. Él dice, esto es exactamente lo que el profeta dijo. What is happening here right now is exactly what the Word of God said would happen. Lo que está pasando aquí y ahora es exactamente lo que la palabra de Dios dijo que iba a pasar. And this is always to be the case. Y este siempre tiene que ser el caso. Anything a church engages in Cualquier cosa en lo que la iglesia se involucra should be backed up by Scripture, right? tiene que ser respaldado por la escritura, ¿cierto? Why are you doing what you're doing? ¿Por qué está usted haciendo lo que está haciendo? Peter says, I'll tell you why, because the Word of God said that God was going to do this in the last days. Y Pedro dice, yo les voy a decir por qué, porque la palabra de Dios dijo que Dios iba a hacer esto en los últimos tiempos. And when He pours out the Spirit, Y cuando Él derrama su espíritu, there's going to be sons and daughters prophesying, va a haber hijos e hijas profetizando, visions are going to happen, van a suceder visiones, dreams are going to happen. van a ocurrir sueños, And this isn't going to happen to just a special class of people. y esto no le va a suceder a un grupo o a una clase especial de gente. Men servants and maid servants are going to receive this gift.
esclavos y esclavas van a recibir este don. So I'm going to pour out my Spirit in those days, Entonces yo voy a derramar mi espíritu en esos días and they will prophesy. y ellos van a profetizar. Now, a lot of people say that God no longer does these types of things today. Ahora hay mucha gente que dice que Dios ya no hace este tipo de cosas hoy en día. And I would say, based on what you just read, where would you get that idea? Y yo le diría, basándose en lo que usted acaba de leer, ¿de dónde saca esa idea? Actually, it says the exact opposite. En realidad dice exactamente lo opuesto. It says the last days. Dice en los últimos días. He doesn't say in these days. No dice en estos días, He says in the last days. dice en los últimos días. The last days began when Jesus ascended to heaven and poured out his Holy Spirit upon the church. Los últimos días comenzaron cuando Jesús ascendió al cielo y derramó su Santo Espíritu sobre la iglesia. And these days will last all the way up until the second coming of Christ. Y estos días van a durar hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo. We are further into the last days than they were. Estamos mucho más avanzados en los últimos días de lo que ellos estaban. And the work of the evangelism is not done. Y la obra del evangelismo no ha terminado. Why would I think I could do a better job than the apostles? ¿Por qué voy a pensar que yo podría hacer un mejor trabajo que los apóstoles? If the apostles needed the power of the Holy Spirit, this guy definitely needs the power of the Holy Spirit. Si los apóstoles necesitaban el poder del Espíritu Santo, este hombre definitivamente necesita el poder del Espíritu Santo. And so we should live in expectation that God wants to empower us. Entonces tenemos que vivir con la expectativa de que Dios quiere empoderarnos. Turn with me over to Acts chapter 8, and we'll see another experience. Actually, you know what? Stop in chapter 4 on your way. Vamos a Hechos, capítulo Just a 4. little pit stop in chapter 4. Vamos a 4 y vamos a ver otra experiencia. The disciples are arrested. Los discípulos son arrestados, They're forbidden to speak in the name of Jesus. se les prohíbe hablar en el nombre de Jesús In verse 23, they go back and begin to have a prayer meeting. y en el versículo 23 ellos regresan y comienzan a tener una reunión de oración. And let's pick up, if you would read beginning at verse 27 down to verse 31. Y vamos a leer desde el versículo 27 hasta el 31. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con tu mano y tu consejo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Now, those who say that when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, that there is no further work of the Spirit to be expected, have a real problem here with verse 31. Ahora, aquellos que dicen que usted recibe el Espíritu Santo únicamente al momento de su salvación y que ahí termina el trabajo del Espíritu Santo, tienen un problema real con el versículo 31 que acabamos de leer. Because in Acts chapter 2, verse 4, it says that they were filled with the Holy Spirit. Porque en Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice que ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. But now they're praying to be filled with the Holy Spirit again, Pero ahora ellos están orando para ser llenos del Espíritu Santo otra vez, that they might be effective in evangelism. para que ellos puedan ser efectivos en el evangelismo. And so we see this is not just a one-off experience. Entonces vemos que esta no es una experiencia de una única vez. You know, this is an experience that needs to be happening throughout our lives in ministry. ¿Sabes? Esta es una experiencia que tiene que estar sucediendo durante toda nuestra vida de ministerio. I guess if we were vessels that didn't leak, we wouldn't need to be filled over and over again. Ahora, yo creo que si nosotros fuéramos vasijas que no tienen fugas, entonces no necesitaríamos ser llenos una y otra vez. But we do need to be filled with the Holy Spirit. Pero nosotros sí necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. On to Acts chapter 8. Vamos a Hechos, capítulo 8. They're doing ministry there in Samaria. Están ministrando en Samaria. Many people get saved Muchísima gente se convierte through the ministry of Philip. a través del ministerio de Felipe.
And let's begin reading at verse 14. If you read verse 14 down to verse 20. Y vamos a leer los versículos 14 al 20. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. In verse 16, we see that they are believers. En el versículo 16 vemos que ellos eran creyentes. They have been water baptized Habían sido bautizados en agua, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. But the apostles come down and lay hands upon them Pero los discípulos, los apóstoles vienen e imponen manos sobre ellos, so that they might receive the Spirit. para que ellos reciban el Espíritu. Now, not the indwelling of the Spirit for salvation. Ahora, esto no es la habitación del Espíritu para salvación, That's already happened. porque eso ya había pasado. They've believed and they've been baptized. Ellos creyeron y habían sido bautizados. But in verse 17, they hadn't received the Holy Spirit. Pero en el versículo 17 ellos no habían recibido el Espíritu And Santo. clearly this is referring to the same type of experience that we read about in Acts chapter 2. Y claramente esto hace referencia al mismo tipo de experiencia que leímos en Hechos capítulo 2. The very prayer request that Jesus said, if you ask, my Father will do this. La misma petición que Jesús les dijo: si ustedes piden, mi Padre va a hacer esto. So they come down and they ask for the Holy Spirit to be poured out upon them. Entonces ellos vienen y ellos piden que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. And in verse 20, this ministry of the Holy Spirit is once again referred to the gift of God. Y en el versículo 20, este don del Espíritu Santo se hace referencia a él una vez más como el don de Dios. So what we see as we read through the book of Acts is that this was a group of people, common people, filled with the Holy Spirit. Entonces lo que vemos a través del libro de Hechos es que este era un grupo de gente normal, llenos del Espíritu Santo. And then into Acts chapter 10. Y luego en Hechos capítulo 10, Peter is called to the house of Cornelius. Maybe you remember the story. Pedro es llamado a la casa de Cornelio. Tal vez usted recuerda la historia. Remember Peter sees this vision? Recuerda que Pedro ve esta visión, All kinds of unclean animals. todo tipo de animales impuros. And he's preparing Peter's heart to go and meet with the Gentile and eat with the Gentile in his house. Y él está preparando a Pedro para ir a reunirse con un gentil, comer con un gentil y en la casa del gentil. Peter goes to the house. Pedro va a la casa And in verse 44, he begins to preach to them. y en el versículo 44 él comienza a predicarles. And can we read verses 44 through 48? Vamos a leer los versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían y los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. What we see here is that this group believed and then was and was filled with the Holy Spirit, and then they were water baptized. Lo que vemos acá es que este grupo creyó, luego fue lleno del Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. In Acts chapter 8, they believed, were water baptized, and then later filled with the Holy Spirit. En Hechos capítulo 8, ellos creyeron, fueron bautizados en agua y después fueron llenos del Espíritu Santo. God can do this however He wants to. Dios puede hacer esto de la forma que Él quiera. What we find is important is that there is belief in Jesus, Lo que encontramos que es importante es que haya credibilidad en Jesús, that we are water baptized, que seamos bautizados en agua, showing publicly our faith in Christ, demostrando públicamente nuestra fe en Cristo and that we are filled with the Holy Spirit. y que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo.
turn to one more passage in Acts, Vamos a un verso más en Hechos, chapter 19. versículo 19. If you'd read verses 1 through 6. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Now, again, there's a difference of opinion on how to interpret this passage. Ahora, una vez más, hay una diferencia en opiniones de cómo interpretar este pasaje. But when we read here the question, did you receive the Holy Spirit when you believed? Pero cuando leemos acá la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? I think we're talking about belief in Jesus Christ. Yo creo que estamos hablando de creer en Cristo Jesús. They were disciples of John. Ellos eran discípulos Baptist. de Juan el Bautista. I don't know, this is probably 20 years later. No sé, probablemente esto sea 20 años después. John the Baptist had one job, Juan el Bautista tenía una tarea, and it was to prepare the way for Jesus the Messiah. y era preparar el camino para Jesús el Mesías. Could it really be possible that 20 years after John was dead, that his disciples did not know that Jesus was the Messiah? ¿Podía ser posible que 20 años después de que Juan se hubiese ido, sus discípulos no supieran que Jesús era el Mesías? To me, this does not seem plausible at all. Para mí esto es imposible. The disciples of John knew who Jesus was. Los discípulos de Juan sabían quién era Jesús. And so Paul asked the question, did you receive the Holy Spirit? Entonces Pablo les hace una pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo? They had only been baptized into John's baptism, Ellos solamente habían sido bautizados en el which is a bautismo de Juan, baptism of repentance. que era un bautismo de arrepentimiento. So then they are water baptized. Y luego ellos son bautizados en agua. And after they are water baptized, again we see Paul laying hands on them and the Spirit coming upon them. Y luego que ellos son bautizados en agua, vemos una vez más que Pablo les impone las manos y el Espíritu viene sobre ellos. What we find repeatedly throughout the book of Acts is that the early church had an experience with the Holy Spirit coming upon them. Lo que vemos continuamente a través del libro de Hechos es que la iglesia primitiva tenía una experiencia cuando el Espíritu Santo, o de que el Espíritu Santo venía sobre ellos. And when the Holy Spirit came upon them, Y cuando el Espíritu Santo vino o venía sobre ellos, they were empowered for ministry. ellos recibían poder para el ministerio. Sometimes they spoke in tongues. A veces hablaban en lenguas, Sometimes they prophesied. a veces profetizaban, But there was always something that was going on. pero siempre sucedía algo. And so we can't prescribe how things are going to take place when we're filled with the Holy Spirit. Entonces nosotros no podemos determinar cómo van a suceder las cosas cuando somos llenos del Espíritu Santo. But I should have an expectation. Pero yo debería tener una expectativa. Did you receive the Holy Spirit when you believed? ¿Usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó? Evidently, there must be something that allows me to know how to answer that question. Evidentemente tiene que haber algo, una cosa que me permita responder esa pregunta. And I know many people get weirded out. Y yo sé que mucha gente le dan ideas extrañas. Yeah, the Holy Spirit. I don't know if I like that guy so much. El Espíritu Santo, no sé si me gusta tanto ese tipo. I like the Father. A mí me gusta el Padre. I love Jesus. Yo amo a Jesús. The Holy Spirit, Pero el Espíritu he Santo, just does some strange things. él hace unas cosas raras. We worship one God. Nosotros adoramos un Dios. The nature of the Father is the same as the nature of the Son, which is the same as the nature of the Holy Spirit. La naturaleza del Padre es la misma naturaleza del Hijo y esta es la misma naturaleza del Espíritu Santo. They have different functions within the Godhead, Ellos tienen diferentes funciones dentro de la Trinidad, but they have only one essence. pero tienen una sola esencia.
And the Holy Spirit has been sent by the Father. Y el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre. And it's Jesus who baptizes us into the Holy Spirit. Y es Jesús el que nos bautiza en el Espíritu Santo. As a matter of fact, Jesus himself was empowered by the Holy Spirit. En realidad, el mismo Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo. In Luke chapter 3, verses 22 and 23, En Lucas, capítulo 3, versículos 22 y 23, Jesus' water baptism, Jesús es bautizado en agua we see that the Holy Spirit descended upon him like a dove. y vemos que el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. And then in chapter 4, Y luego verse 1, en el capítulo 4, versículo 1, it says, Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led in by the Spirit into the wilderness. dice que Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto. He did the works that the Father had given him to do by the power of the Holy Spirit. Él hizo las tareas que el Padre le había encomendado hacer por el poder del Espíritu Santo. We should not be afraid of the Holy Spirit. Nosotros no tenemos por qué tener miedo del Espíritu Santo. What the Holy Spirit did in the life of Jesus, we should expect him to do in our lives. Lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús, deberíamos esperar que lo haga también en nuestras vidas, To preach the gospel. para predicar el Evangelio. And so this is something we should be expecting the Lord to do. Entonces esto es algo que nosotros deberíamos esperar que el Señor haga. Once? ¿Una Twice? vez? ¿Dos veces? How about every time you step out into a ministry task? ¿Qué tal cada vez que usted sale a hacer alguna tarea por el ministerio? You need to be filled with the Spirit of God. Usted tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. And so we can come Entonces, para que podamos venir and we can ask. y podemos pedir. Because just what Jesus said, if you ask for the Holy Spirit, the Father is going to do this, especially the Spirit. Porque como Jesús dijo, si usted pide por el Espíritu Santo, el Padre lo va a hacer, especialmente cuando se trata del Espíritu. So in Acts 2, in Acts 8, in Acts 10, in Acts 19, Así que en Hechos 2, en Hechos 8, en Hechos 10, en Hechos 19, the Father answered that prayer for the Holy Spirit. el Padre respondió esa oración por el Espíritu Santo. He met them. Él los encontró. Has the Holy Spirit come upon you? ¿Ha venido el Espíritu Santo sobre usted? I realize that's an intimidating question, isn't it? Ahora, yo me doy cuenta que esa es una pregunta intimidante, Like, ¿verdad? how do I answer that? ¿Cómo respondo eso? If I say yes, is that prideful? Si digo que sí, estoy siendo orgulloso. If I say no, does that mean like I'm a low-class Christian citizen? Si digo que no, quiere decir que soy un cristiano de clase baja. Wait, I understand that's a hard question to answer to people. Y yo entiendo que esa es una pregunta difícil de responder para mucha gente. So just between you and the Lord, Así que entre usted y el Señor, is there a power upon your life to proclaim the gospel? ¿hay un poder sobre su vida para proclamar el Evangelio? Is there a ministry of the Spirit that you're aware of? ¿Hay algún ministerio del Espíritu del que usted esté consciente? You know, some will say, well, I believe, again, once you get saved, you get everything you need and you never have to ask for anything again. Ahora, algunos dirán, como ya he dicho antes, bueno, yo creo que una vez que usted se convierte, usted recibe todo lo que le necesita y usted no tiene que pedirlo nunca más. Okay? Do you have power on your life? ¿Ok? ¿Tiene usted poder en su vida? Because really, if you don't have power upon your life, it doesn't matter what you believe, that needs to change. Porque en realidad, si usted no tiene poder sobre su vida, no importa lo que usted crea, eso tiene que cambiar. Whether you believe it happens once or twice or three times. Sea que usted cree que pasa una, dos o tres veces. If the power of the Holy Spirit is not upon your life, that needs to change. Si el poder del Espíritu Santo no está sobre su vida, eso tiene que I cambiar. mean, the McKays are going to Nepal and Africa. Ahora, quiero decir, los Mackay van para Nepal en África. They might speak Spanish, but they don't speak Nepali or wherever they're going in Congo. I mean, they don't know that language. Tal vez ellos hablen español, pero ellos no hablan nepalí ni el idioma que se habla en el Congo o el idioma que sea allá. We need the help of the Spirit. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu. And so we ask. Entonces pedimos. And you know what we read here many times is that the leadership laid hands on people. Y lo que leemos aquí muchas veces es que el liderazgo impuso manos sobre la gente. There's nothing special about the hand. No hay nada especial en la mano.
I've heard you can take seminars on how to move your hand onto somebody, though. Pero yo he escuchado que usted puede tomar seminarios de cómo mover su mano sobre alguien. It's like, no, not like that. You got to start way back here and then come down. Es como, no es así. Usted tiene que That's empezar desde how aquí it atrás works. y luego venir hacia el frente. Así es como funciona. There's nothing special about the hand. No hay nada especial con la mano. It's a way of saying, we believe that as my hand touches you, we believe in faith that God's going to do what He said He's going to do. This is our prayer request. Esta es una forma nada más de decir, nosotros creemos que cuando mi mano le toque a usted, creemos que Jesús va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Porque esta es la forma de mostrar esa petición. Now in Acts chapter 10, Ahora en Hechos capítulo 10, nobody laid hands on anybody. nadie puso las manos sobre nadie. Some of you have had hands laid on you and you've received the Holy Spirit. Algunos de ustedes les han impuesto manos y ustedes recibieron el Espíritu Santo. And some of you have just been alone in your bedroom praying and calling out to the Lord, and the Holy Spirit has come upon you. Y algunos de ustedes han estado solos en su cuarto orando y esperando en el Señor y el Espíritu Santo ha venido sobre Some of ustedes. you have been driving down the road and the Holy Spirit has come upon you. Algunos han estado manejando y el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Please pull off and rejoice. Por favor, Okay. abríllese y regocíjese. Okay. ¿Ok? So this is how we pray. We ask. We come in belief. Así que así es como nosotros oramos, nosotros pedimos y creemos. But I think here's the part that I think is really important. Pero esta es la parte que yo creo que es realmente importante. Is that when we pray, Es que cuando oramos or when we seek the Lord, o cuando buscamos al Señor, because isn't that what prayer is? Seeking the Lord? porque no es cierto que de eso se trata nuestra oración, de buscar al Señor. That as we seek the Lord, Que cuando buscamos al Señor, we do it with our whole heart. lo hagamos con todo nuestro corazón. Our whole heart. Todo nuestro corazón. How many of you like to have conversations with people that are not paying attention to you? ¿A cuántos de ustedes les gusta tener conversaciones con gente que no les está poniendo atención? Nobody likes that. A nadie le gusta eso. Hey, I'm talking to you. Hey, le estoy hablando. Right here. Aquí. And we come to the Lord. Nosotros venimos al Señor And we're praying for the Lord to do this powerful, amazing work in our life. y estamos orando para que el Señor haga este trabajo maravilloso y Hey, poderoso en nuestra vida. So just fill me with the Holy Spirit, and then we're over here, and we're not seeking Him with our whole heart. Y le decimos, nada más lléneme con el Espíritu Santo, pero estamos acá haciendo esta otra cosa y no lo estamos buscando con todo nuestro corazón. We are to come in faith. Tenemos que venir en fe. We are to seek Him with our whole heart, and we are to come in faith. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón y tenemos que venir en fe. I believe that God is going to do this work in my life as a matter of His grace, not as a matter of me earning it. Yo creo que Dios va a hacer esta obra en mi vida a raíz de su gracia y no a raíz de que yo me lo haya ganado. But I need to seek Him with my whole heart. Pero yo tengo que buscarlo con todo mi corazón. And I think this is where, for some, Y yo creo que aquí es donde algunos, especially in my hometown, especialmente en mi ciudad, because of the spiritual climate in my hometown, por el clima espiritual en mi ciudad, a lot of people will say this. mucha gente va a decir esto. Well, yeah, I'll pray and ask God to fill me with the Holy Spirit, but if He does it, that's fine. If He doesn't, that's fine. If He does, that's fine. If He doesn't, that's fine. Muchos van a decir, sí, está bien, yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que me llene con el Espíritu Santo, pero si Él lo hace está bien y si no lo hace también. Really? ¿En serio? It's okay whether you're filled with the Spirit or you're not filled with the Spirit. Está bien si usted es lleno del Espíritu o no es lleno del Espíritu. That sounds like apathy to me. Eso suena como apatía para mí. That seems like your whole heart's not in it. Eso me parece como que todo su corazón no está metido en esto. Or maybe we come and say, Lord, you can fill me with the Holy Spirit and I'll evangelize all day long. O tal vez venimos y le decimos, Señor, ¿me puedes llenar con el Espíritu Santo y voy a evangelizar todo el día? Don't do any of that prophecy and vision and tongue thing to me, okay? Pero no me haga nada de esas cosas de profecía, visiones y lenguas. I don't want any of that. Yo no quiero nada de eso. I'll evangelize, but not that stuff. Yo evangelizo, pero no eso otro. Who are we ¿Quiénes somos nosotros to give instructions to the mind of the Lord? para darle instrucciones a la mente del Señor? I'm going to tell God what to do in my life? Yo le voy a decir a Dios qué hacer en mi vida. Hey, Lord, Hey, Señor, let me be Lord for a minute. déjeme ser Señor por un minuto. You can do this, this, and this, but not that. Usted puede hacer esto, pero no aquello. You know what that's called? ¿Sabe cómo se llama eso? A lack of faith. Falta de fe. You don't trust God that He's going to do something good. Usted no confía en Dios y en que Dios va a hacer algo bueno. Which brings us all the way back to our opening verse, doesn't it? Que nos lleva hasta el regreso al versículo inicial, ¿verdad? If you being evil,
Si usted siendo malo know how to give good gifts to your children, sabe cómo darle buenas dádivas a sus how hijos, much more will the Father? ¿cuánto más el Padre? And now the expectation is that he's going to give better, right? Y ahora la expectativa es que Él va a dar lo mejor, ¿cierto? He's going to outgive you. Él va a dar mejor de lo que usted puede And of dar. all the things that could be listed there of how he would outgive you, Y de todas las cosas que están listadas ahí, de cómo Él puede dar más que usted, it's the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. Because, well, why is that the best? Porque, ¿por qué es eso lo mejor? Because it's God himself. Porque eso es el mismo Dios. You can't do better than that. Usted no puede hacer nada mejor que eso. You can't receive a better gift Usted no puede recibir un mejor regalo than the indwelling and the empowering of the Holy Spirit. que la habitación y el empoderamiento del Espíritu Santo. We'll close with one last passage. Vamos a cerrar con un pasaje más. And I just, hopefully to illustrate Y espero que esto sirva para ilustrar the way we should go after the Lord. la forma en la que tenemos que ir tras el Señor. Turn with me to 2 Kings, Vamos a Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, chapter 2. capítulo 2. Elijah, a great prophet of God, Elías, un gran profeta de Dios, was about to end his ministry on earth. estaba a punto de terminar su ministerio en la tierra. He's not going to die, though. Él no va a morir. He's going to have his own personal rapture. Él va a tener su propio rapto personal. And his protege, Y su acompañante, Elisha, Eliseo, is to take over the job of doing ministry. tiene que encargarse del trabajo de continuar el ministerio. That's some pretty amazing stuff Elijah had done. Y Elías había hecho cosas impresionantes. So that's what's going on as we pick up this account. Entonces, eso es más o menos lo que está pasando en esta historia. And they're journeying through Israel. Y ellos están viajando a través de Israel. And I just want you to see a few places here. Y yo quiero que usted vea un par de lugares acá. In verse 2, En el versículo 2, Elijah says to Elisha, stay here. Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. And then later on in the verse, we read, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. Y más adelante en el versículo leemos, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Verse 4, Versículo 4, Elisha to Elijah, stay here. Elías a Eliseo, quédate aquí. And he responds, as the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. Y él responde, vive Jehová y vive tu alma, no te dejaré. Verse 6, Versículo 6, stay here, please. quédese aquí, por favor. Now maybe he's getting kind of like he's beginning to think, hey, this guy doesn't like me. Tal vez él está comenzando a sentir como, no le caigo bien. Why does he keep saying, stay here? ¿Por qué me sigue diciendo que me quede aquí? And the response of Elisha is the same. Y la respuesta de Eliseo es la misma. As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. And then we get to verse 8. Luego llegamos al versículo 8. And why don't you read verses 8 down to, just verses 8 and 9. Vamos a leer versículos 8 y 9. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que se haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. So finally, Elijah says, why are you following me? Así que finalmente Elías le dice, ¿por qué me está siguiendo? What do you want? ¿Qué es lo que usted quiere? I've told you 3 or 4 times to stay, He dicho 3 o 4 veces que te quedes, but you keep following me. pero usted sigue siguiéndome. Elisha, Eliseo, what do you want from me? ¿qué es lo que usted quiere de mí? And he says, I want a double portion of the Spirit that was upon you to be upon me. Y él le dice, yo quiero una doble porción del espíritu que está sobre usted para que esté sobre mí. Now, is that arrogance or humility? Ahora, ¿eso es arrogancia o es humildad? Is he full of pride in saying, I want to be greater than you? ¿Está siendo él orgulloso y diciendo, yo quiero ser mucho más grande que usted? Or is he saying, I'm half the man you are?
¿O está él diciendo, soy la mitad de hombre de lo que usted es? And if I'm going to do what you've done, Y si yo voy a hacer lo que usted ha I'm going hecho, to have twice as much of the Spirit upon my life. yo necesito tener el doble de su espíritu sobre mi vida. And given the fact that he does receive the Holy Spirit, I think it was a mark of humility. Y basándonos en el hecho de que él recibe el Espíritu Santo, yo creo que esto era una muestra de humildad. But it is interesting Pero es interesante that Elisha did exactly twice as many miracles as Elijah. que Eliseo realizó exactamente el doble de milagros que Elías. I don't think that was in his mind. Yo no creo que eso estaba en su mente. So what's the point? Entonces, ¿cuál es el punto acá? What would have happened if Elisha at verse 2 would have said, "Oh, okay, I'm going to go home"? ¿Qué hubiese pasado si en el versículo 2 Eliseo dice, ok, está bien, me voy a casa? Or in verse 4, O en el versículo 4, or in verse 6? o en el versículo 6. He would have missed out. Él se hubiese perdido algo grande. And this is that heart that's seeking after God with all that you have. Y esto es un corazón que está buscando a Dios con todo lo que tiene. I need this. Yo necesito esto. I'm half the man of everybody else in here. I'm half the woman. Soy la mitad de hombre que todos los demás acá. Soy la mitad de mujer. Lord, if your apostles, if they needed the power of the Holy Spirit, Señor, si tus apóstoles, si ellos necesitaron el poder del Espíritu Santo, I can't even begin to qualify how desperately I need you in my life. yo ni siquiera puedo comenzar a describir lo desesperado que estoy necesitándote en mi vida. And of course, the Holy Spirit fell upon Elisha. Y por supuesto el Espíritu Santo desciende sobre Eliseo. So we should come with this heart after the Lord. Entonces nosotros deberíamos venir con este corazón tras el Señor. Not this heart that says, "Meh, whatever." No un corazón que diga, Take it or lo que leave it." sea, tómelo, déjelo. I mean, you would be offended if Claro. somebody came to you Usted estaría ofendido si alguien viene a usted and you had offered them a gift. y usted les ofrece un regalo. This is the greatest gift I've ever given anybody. Este es el regalo más grande que yo le he dado a cualquier persona. Here, it's for you. Es para usted. Okay, if you want me to, I'm not really too interested in it. Ok, está bien, si usted quiere que lo agarre, pero la verdad no me interesa tanto. You'd be offended. Usted estaría ofendido. And so we need to come in expectation of the Lord Así que necesitamos venir con expectativas al Señor. because He said, just pray. Porque Él dijo que solamente tenemos que orar. And it's not something that's given to those spiritual. Y no es algo que se le da a Elite. los espirituales o a esa élite espiritual. It's available to everybody. Está disponible para todos. Men servants and maid servants, Esclavos, esclavas, sons and daughters, hijos, hijas, apostles and regular old people like us. apóstoles o gente común como nosotros. That the Spirit might come upon us. Que el Espíritu Santo venga sobre And nosotros. so we're going to take some time Entonces vamos a tomar algún tiempo and we're going to pray. y vamos a orar. We're going to ask some of the pastors to come up front. Vamos a pedirle a algunos de los pastores que vengan acá al frente. As a pastor, if you believe that the Lord does this, Y como pastor, si usted cree que el Señor hace esto you have faith, y usted tiene fe, then we want you up here praying. queremos que usted esté aquí al frente orando. And we're just going to ask you to come on up to here to the front. Y vamos a pedirle que venga aquí al frente And your pastors y, are going to lay their hands on you. y sus pastores van a imponer manos sobre usted. And we're going to believe Y vamos a creer that God's going to do something amazing. que Dios va a hacer algo increíble. You're going to go back to your churches Y ustedes van a regresar a sus iglesias filled with the power of the Holy Spirit llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, to fulfill that mission He's given to you. para cumplir esa misión que Él les ha dado a ustedes. Just imagine if everything you have been doing Imaginen si todo lo que usted ha estado haciendo was suddenly infused with the power of God. fuera de repente impulsado por el Espíritu de Dios. Your preaching, Su predicación, evangelizing, su evangelismo, your instruction to the children, su instrucción para los niños, ministry to the youth, ministerio a los jóvenes, administration, worship leading, administración, liderar la alabanza, filled with the power of God. lleno del Espíritu de Dios. I don't want to see what I can do. Yo no quiero ver lo que yo puedo hacer. I know what I can do, and it's not very impressive. Yo sé lo que yo puedo hacer y no es muy impresionante. I want to see what God can do. Yo quiero ver lo que Dios puede hacer. And you know, when the disciples were giving explanation for the miracles in the opening chapters of the book of Acts,
Y sabe, cuando los discípulos estaban explicando los milagros en los capítulos iniciales del libro de Hechos, And actually, even in chapter 2, when they gave explanation for that outpouring of the Holy Spirit and what was going on, y aún en el capítulo 2, cuando ellos dan una explicación de ese derramamiento del Espíritu Santo y de lo que estaba sucediendo, said, this is proof that Jesus is risen from the dead. ellos dijeron, esto es prueba de que Jesús fue levantado entre los muertos. You crucified him. Ustedes lo crucificaron. He rose from the dead. Él se levantó entre los muertos. And he has poured out this Spirit on us. Y Él ha derramado este Espíritu sobre nosotros. The lame man was leaping around and jumping around. El hombre cojo estaba brincando y saltando por todo lado. That had been healed. Ha sido sanado. And they're like, what is this? Y ellos decían, ¿qué es esto? Oh, you thought you were getting rid of Jesus. Ah, ustedes pensaron que se estaban deshaciendo de Jesús. You thought you could kill him and you'd be done with him. Ustedes pensaron que podían matarlo y acabar con él. But bad news for you, he rose from the dead. Pero las malas noticias para ustedes es que Él se levantó de los muertos. And now he's working through all of us. Y ahora Él está trabajando a través de todos nosotros. Before you just had to deal with him, one, Jesus. Antes ustedes tenían que lidiar con solo uno, con But Jesús. now his Spirit has been poured out upon everybody. Y ahora su Espíritu ha sido derramado sobre todo el mundo. And that's why we'll do greater works than even Jesus. Y por eso es que nosotros vamos a hacer obras más grandes incluso que las que hizo Jesús.